Hola amigos de Locos por el Ocio, bienvenidos a un análisis, review, reseña, resumen de lo que fue el capítulo 5 de The Last of Us con spoilers desde la perspectiva de alguien que jugó los videojuegos. No siendo más entonces, vamos allá a ver de qué se trató este quinto capítulo que fue para mí hasta ahora el mejor capítulo de todo lo que va de la temporada. Muy bien, entonces arranquemos y precisamente lo que hace el capítulo es llevarnos a Kansas. Recordemos que el capítulo 4, que fue bastante flojo y más bien servía como capítulo de transición, ocurría ahí y vemos qué es lo que ocurre unos días antes, cuando definitivamente se crea una especie de resistencia que se toma la ciudad y estas personas están festejando y están en un jolgorio porque Fedra ha caído y bueno, ya se han apoderado totalmente de Kansas. Y lo que vemos ahí no solamente es que se encuentran felices, sino que además están torturando a los antiguos líderes de Fedra, los están ahorcando, metiéndoles tiros en la cabeza, etcétera, etcétera. Dentro de este jolgorio parece que se están vengando porque parece que Fedra se portó muy mal durante los años. Bueno, esto nos lo dicen después más adelante en el capítulo. En los años que Fedra estuvo ahí fue una dictadura terrible. Entonces la gente oprimida y cansada lo que hace, además de festejar, es definitivamente tomar la justicia por sus manos y festejar, entre comillas, la venganza de la forma más sádica. Dentro de todo este meollo vemos a nuestros protagonistas secundarios, porque los protagonistas primarios obviamente son Ellie y Joel, que son Henry y Sam. Ellos están ocultos dentro de todo lo que está pasando en la ciudad y van a buscar la forma de ocultarse o de huir de ella, porque como bien sabemos ellos son perseguidos por Caitlin, que es la líder de la rebelión. No sabemos todavía bien por qué, aunque esto lo vamos a entender más adelante. También pasa algo diferente respecto al videojuego. Estos dos personajes nos los encontramos en el videojuego, como ya se los conté la vez pasada, y es que el personaje de Sam, el niño en este caso, es sordomudo. Esto le da un matiz interesante. No creo que sea solo un tema de inclusión. Tiene mucho que ver con el final del capítulo en sí. Le da un tinte mucho más dramático y poderoso. Ya llegaremos allá. Y creo que estuvo bien. A mí me gustó que lo hayan tratado de esa manera, como una persona con una discapacidad para hablar y oír, obviamente. Bueno, después vamos a un lugar donde parece que están encerrados unas personas que al parecer servían de cooperadores de Fedra. Esta figura la enseñan en este capítulo. Vemos a Caitlin llegar donde ellos y sentarse enfrente de todas esas personas que parecen estar retenidas ahí. Ella les dice, bueno, ¿y qué se sentían? Se sentían muy bien cuando ustedes colaboraban con ellos. Eran como una especie de soplones que le hacían favores a Fedra para obtener cosas a cambio. Y Caitlin está bastante enojada con ellos y decía, bueno, y pensar que yo les tenía mucho pánico. Y lo que les promete es un juicio, entre comillas, aunque obviamente no lo va a hacer. Pero antes de eso les pide un favor y es que le digan dónde está Henry. Y uno de ellos, no recuerdo ahora si por aquí lo tengo, finalmente le dice lo que sabe del paradero de Henry. Y ella, bueno, le cree y con eso le da la orden a todos sus mercenarios de que intensifiquen la búsqueda por esos lados que él al parecer no ha salido de la ciudad. A esto tenemos a Perry, que es el segundo al mando, que le preguntan, oye, ¿si es verdad que los vamos a juzgar? Y ella dice, obviamente no. Y lo que escuchamos ahí son los gritos de todas estas personas aterrorizadas porque ya van entrando en fila, pero a ejecutarlos. Algo súper sádico, pero bueno, es lo que ocurre en el mundo de The Last of Us. Ahí le dice Perry, oye, ¿de verdad vamos a juzgarlos? Y ella le dice, no, obvio no. Bueno, y volvemos otra vez a Henry y Sam, que se encuentran con este doctor que conocimos en el capítulo pasado, a quien Caitlin liquidó porque lo capturó y le estaba indagando por Henry y por Sam. Se lo encuentra y él les apunta con un arma, pero bueno, parece que los estaba esperando y al final los lleva a un escondite que tenía preparado. Ahí él saca un montón de latas de comida y bueno, dice que ese escondite se lo preparó alguien de Fedra que le debía un favor y ahí van a pasar unos días mientras pasa todo este alboroto que hay en la ciudad. Y vemos cómo transcurren más o menos 10 días. El chico Sam está bastante asustado
y toma unos crayones y comienza a pintar la pared. Por eso vimos en el capítulo anterior, cuando llegan a esta locación que estaba llena de dibujos que tienen que ver con esta especie de superhéroe. Y era Sam, obviamente, pintando las paredes. Y eso también tiene una razón de ser, está relacionada con un superhéroe que él sigue. Y ya veremos por qué, a dónde va esto. Y bueno, han pasado los días y parece que esa persona que los acompañaba, que era el médico, ha salido a buscarles más comida. Creo que les queda solo una lata de alimento. Y le dice el chico, tengo hambre, pero él dice, tenemos que esperar, nos la abrimos más tarde, nos las comemos más tarde, vamos a esperar que él regrese. Y finalmente pasa un día y le dice, mira, no va a volver, no va a regresar. Él le pregunta, ¿tú qué crees? ¿Lo mataron? Y él dice, probablemente sí. Y bueno, el chico lo abraza en ese momento y él dice, mira, vamos a salir de aquí, ya he seguido los movimientos de esta gente y vamos a salir. Y en ese momento se disponen a salir, pero antes de eso, él viendo los dibujos que hace, donde parece que el superhéroe tiene un antifaz, él toma un poco de pintura y tiene un gesto bien bonito con el chico, y es que le marca con un poco de pintura esa marca, valga la redundancia, que parece ser de un antifaz. Eso le da seguridad al chico en un momento de pánico y de atrocidades tan terribles como las que están viviendo. Y bueno, justo cuando van a salir comienzan a escuchar unos disparos. El chico no escucha, obviamente, le dice agáchate, hay disparos. Y bueno, lo que está ocurriendo afuera es precisamente lo que ocurrió en el capítulo pasado, cuando Joel y Ellie son emboscados por estos mercenarios. Y vemos ahí a Joel precisamente dando de baja a uno de ellos. Esto lo ve Henry desde la ventana y se da cuenta de las cualidades que tiene Joel con el rifle. Sin embargo, lo que hace ahí es precisamente proponerle a su hermano que tomen otro camino. Y llega la noche y van así al edificio donde donde terminó más bien el capítulo pasado, y se encuentra con los vidrios que había desperdigado Joel precisamente para avisarle si alguien intentaba entrar a su habitación por la noche. Y lo que le dice es que mira, hace ruido, le da un arma en ese momento y le dice apunta, vamos a entrar. Y ahí volvemos otra vez al sitio donde habíamos quedado en el capítulo pasado. Pero llegado un momento en el que Joel ya iba a reaccionar, dice, mira, no sé qué hacer en estas circunstancias, dice Henry, sin embargo voy a confiar en él. Y finalmente no ocurre lo que pasa en el videojuego, que es que dado un momento lo que ocurre es que Joel revienta a puños a Henry y se detiene precisamente es porque Sam está a punto de matar a Ellie. Así es como ocurre en el videojuego, aquí es diferente. Digamos que llegan a un acuerdo y finalmente los vemos después de esto reunidos compartiendo algunas de las provisiones que ellos tenían de Billy y de Frank. Ellos le preguntan dónde consiguieron esta comida y bueno, ellos les dicen de Billy y de Frank, unos chicos que ya murieron, y el chico da las gracias, estaba bastante hambriento además. Y al día siguiente, en la parte de arriba del edificio, otra vez están conversando Henry y Joel sobre el plan y la forma como salir de la ciudad. Dice, mira, si viniste hasta acá es porque definitivamente no necesitamos. Tú llegaste a lo más alto para ver cómo salíamos y yo soy el único que tengo una ruta. Y él dice, pero parece que eres bastante autosuficiente, no sé para qué me necesitas, tomemos cada quien su camino. Y él dice, no, yo nunca he matado a nadie, pero veremos que esto no es tan así después, más adelante. Y te necesito, te vi desde la ventana, o te vi en ese momento como eras de diestro cuando llegaste acá y fuiste emboscado, entonces conoce de sus habilidades. Y él dice, yo te guío y tú despejas el camino por si algo sale mal. Así es que el trato parece correcto y Joel lo acepta en ese momento. Y ellos lo que hacen es que finalmente le proponen que se vayan por una serie de túneles que al parecer están abandonados, guiño guiño, entre comillas, porque alguien de Federal le dijo a Henry que eso estaba supuestamente lleno de infectados en un comienzo, pero que ellos se habían encargado de limpiarlos. Él no lo ha podido corroborar, pero está casi seguro de que están limpios los túneles, entre comillas. Y bueno, Joel, bastante temeroso, dice, ok, parece la única ruta que no está custodiada, tocará arriesgarnos e irnos por ahí. Así es que toman esa alternativa finalmente. Si vemos ahí, el chico Sam está escribiendo en una especie de tabla de estas que es usada para comunicarse. Con un plástico que tú pasas se borra lo que escribe.
tuvimos todos, creo que un juguete de estos de chicos, muy ochentero, y lo usan algunas personas con discapacidad auditiva para que puedan, digamos que, comunicarse más fácilmente con las personas que no manejan lengua de señas. Bien, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Continúan su camino, precisamente van por ahí por los túneles que afortunadamente el subsuelo está vacío, está libre, no hay infectados, ni clickers, ni nada por el estilo, entonces logran sortear ese camino sin contratiempos y llegado un momento entran a un lugar que también eso es copiado fielmente del videojuego, que parece ser una especie de guardería. Y esto era un refugio de las personas que no se fueron a la zona de cuarentena ni se quedaron en la superficie, como ellos bien explican. A través del juego conocemos que este lugar, las personas que estaban ahí finalmente creo que se infectaron y terminaron muriendo todos abajo, algo bastante terrible porque si mal no estoy se envenenaron y están por allá en una habitación. Es bastante heavy ese pedazo, pero aquí no lo muestran. Y bueno, parecen divertirse un poquito Ellie y su nuevo amigo Sam, con quien parece entablar una nueva amistad. Y ahí descubren un objeto bien interesante, que es un cómic del cual los dos son fans. Este cómic es un coleccionable del videojuego y ahí comenzamos a tener la primera revista de estas. Bueno, no sé si ahí o es antes que comenzamos a tenerlas. Pero ellos comienzan a hablar de intercambiar algunos números y de compartir historias al respecto y parecen estar contentos y felices de por fin descansar y de disfrutar un poco de las cosas que tiene este lugar que parece una especie de guardería para chicos. Y bueno, Joel y Henry tienen una conversación donde Henry le confiesa que él trabajó con Fedra, él era un cooperador, un soplón, a lo que Joel, bastante atrevido diría yo, le dice que él no colabora con soplones. Bueno, eso se lo dijo antes por allá cuando estaban en ese edificio. Y él le dice, mira, realmente yo no soy tan buena persona porque yo tuve que entregar a una persona que yo amaba y admiraba y era el líder de la resistencia. Y él lo hizo para intercambiar unos medicamentos que necesitaba su hermano Sam, que estaba enfermo de leucemia y lo necesitaba para salvarle la vida, y le pidieron la cabeza del líder de estos rebeldes, y es algo que él mismo no se perdona. Y bueno, es una carga que él lleva por dentro y parece comunicársela a Joel, y también le dice, dato también importante, que él sabe que él fue padre porque se le nota esa carga, ¿no? Bueno, ahí le está hablando de todo esto que les acabé de contar. Y después pasamos otra vez a Caitlin, que se encuentra en una habitación recordando o rememorando lo que parecen ser algunos momentos de su pasado. Y llega Perry, el segundo al mando, y ella le dice, mira, aquí en esta habitación y en esta casa yo solía compartir con el hermano, creo que se llama Michael, si mal no estoy, que era el verdadero líder de la rebelión, la persona que entregó Sam como trofeo para las personas de Fedra. Por eso es que Caitlin lo busca con tanto ahínco. Definitivamente ella quiere vengarse de él por este motivo. Esta trama, que me parece además muy interesante, es solamente de la serie, no está en el videojuego, y es bien interesante esto, como lo plantearon para darle más fondo a este tema de el por qué está tratando de escapar Sam de esta comunidad en la que podía resguardarse desde un comienzo. Entonces allá arranca el tema, o bueno, allá arranca no, ahí ya por fin comprendemos por qué realmente ella tiene tanta sed de venganza y de ajusticiar a este señor Henry. Después de que le cuenta de que su hermano le había contado que el lugar donde se podría sentir protegido era en esta casa, y ahí sale una pequeña charla reflexiva sobre eso, volvemos otra vez a nuestros protagonistas que están atravesando, ya pasaron los túneles, salieron de ahí sin encontrarse con ninguna amenaza, y van con las linternas apagadas por consideración de Joel, que dice no sabemos qué puede haber aquí más adelante, cuando comienzan a ser acechados por un francotirador. Y bueno, Joel les dice a todos, cúbranse, yo voy a franquearlo y voy a ir por él para darlo de baja. Finalmente eso es lo que hace. Cuando finalmente entra a la casa, la persona está en una posición elevada, lo que ve es un anciano y le dice, por favor no lo hagas, solo quédate aquí y deja que sigamos nuestro camino, no lo hagas por favor. Pero este señor se voltea a intentar usar su rifle y obviamente Joel tiene que liquidarlo.
Y cuando está revisando la habitación, también coge el rifle en ese momento, se da cuenta de que el viejo tenía un walkie-talkie, un aparato de comunicación, y se está comunicando con nada más y nada menos que con Caitlin, que viene con todo su ejército precisamente porque ya dio con el paradero de Henry su venganza macabra. Y aquí el corazón me hizo pum pum pum, pues madre, se viene la acción y no estaba equivocado. Van llegando, arrasando todos los carros, y en ese momento está ahí todavía Henry, Sam y Ellie, que comienzan a correr desesperadamente para que no los atropellen. Joel trata de darles ayuda desde arriba con la posición elevada y el rifle. Comienza a disparar como puede. Ellie vacía todo el cargador de su arma, casi que va a ser atropellada. Y bueno, ellos siguen corriendo y ahí Joel sigue disparando, bastante tenso este momento. Se le atasca en un momento muy interesante el rifle. Yo pensaba, Dios mío, los van a atropellar. Bueno, mentira, yo sé qué pasa por el tema del videojuego y esto es muy respetuoso del videojuego, pero me llegué a tensionar. Y sin embargo, cuando finalmente logra desatascarlo, alcanza a meterle un tiro al conductor de ese camión, que termina estrellándose, chocando contra una de las casas, y Ellie se tira al piso salvándose de ser arrollada. Pero no termina ahí la cosa, comienza a gotear combustible y este camión estalla, dejando un caos total justo en ese momento. Pero bueno, así con fuego, destrucción y todo, Caitlin, bastante enojada y en su sed de venganza, baja porque sabe que ahí se encuentra Henry y ella va a todas por él. Así es que lo que hace simplemente es salir con todo su ejército y comenzar a llamarlo y decirle: Henry, ya estás aquí, no hagas esto más largo, por favor, entrégate. Henry la ve llegar y obviamente está bastante asustado. Le dice a los niños: vean, no importa lo que yo haga, ustedes corran después de que yo me entregue. Y él le dice: ok, voy a salir, pero por favor deja ir a los niños. Y ella le dice: no, esta mujer es demasiado malvada, dice que no los va a dejar ir. Prácticamente da por desahuciado a su hermano Sam. Dice que los niños mueren, usa estas palabras tan duras. Y da a entender que su hermano, vuelvo y repito, creo que se llamaba Michael, era más importante que el hermano sordomudo y enfermo de cáncer que es Sam. Como quien dice, no era opción intercambiarlo por mi hermano, que hayas hecho eso, y no se la quiere perdonar. Entonces bueno, sin embargo, así todo, Henry sale a entregarse y Caitlin ya saca su arma para darle, pero en ese momento el camión que tiene detrás, que se había chocado contra la casa, comienza a hundirse en una especie de socavón y todos comienzan a voltear para allá y a aterrarse porque comenzamos a escuchar los sonidos de lo que parece ser una horda de zombies infectados que van a salir por ahí. Y bueno, este camión se hunde del todo. Y se acuerdan de todos esos zombies que supuestamente estaban en los túneles. No es que los hayan liquidado, suponemos que más bien ellos encontraron su propia ruta debajo de la tierra y aprovechan para salir por aquí de una forma desmesurada en una gran escena en donde todos estos mercenarios comienzan a usar su munición como puedan, pero son tantos que finalmente son atosigados y consumidos por esta horda salvaje de zombies asesinos. Y en todo el caos vemos a Ellie tratar de correr y resguardarse. Por allá sigue Joel desde arriba dándole cobertura y disparando constantemente para evitar que le pase algo. Y bueno, ella sigue y vemos como todo este ejército de mercenarios es devorado por la horda de zombies con muchas escenas. Ellos tratan de defenderse, de arrollarlos con los carros, de dispararles, pero no es suficiente nada de lo que hagan. Al final tratan de huir porque en definitiva no van a poder con todos estos cliqueadores y este montón de zombies asesinos que han salido a destruirlos, a acabar con ellos como fuere. Y también vemos a Caitlin y a Perry retrocediendo bastante asustados dentro de todo este caos, y aparece el protagonista principal de este capítulo, el Gordinflón, que vendría a ser la tercera etapa, lo que hace este hongo cuando llega a la tercera etapa. Ojo, hay una cuarta etapa, por si quieren saber, pero esa cuarta etapa no la vemos aquí en The Last of Us 1, sino en The Last of Us 2. Y es una especie de jefe en un momento del juego, el único que hay,
que están en una cuarta etapa porque pensaba que ni existía. Y este Gordinflón, que es como le dicen en el juego, tiraba unas esporas de hongo. Aquí no lo hace, sino que parece ser una especie de tanque, y lo que hace es irse precisamente corriendo a destruir todo lo que se le tope de frente, y va precisamente por Perry, que le está disparando, pero las balas no le hacen absolutamente nada. Así es que este Gordinflón lo toma, y básicamente ahí lo vemos de fondo cuando lo coge y le arranca la cabeza, mientras Caitlyn sigue en su huida totalmente aterrorizada. Y a todo esto también vemos a Ellie, que trató de esconderse en una van, en una camioneta por ahí abandonada que había, y se le mete una clicker en ese momento. Joel sigue tratando de darle cobertura desde arriba, pero no le atina a un disparo en ese momento, aunque al final logra ayudarle, y ella puede salir de la camioneta, y por allá encuentra que Sam está siendo atacado junto a su hermano por este montón de clickers que los están tratando de morder, y ellos son metiéndole patadas para evitar que sean atacados o mordidos por estas criaturas. Y en algo muy del videojuego vemos a Ellie usar su cuchillo para deshacerse de estos clickers, tal cual como ocurre en el videojuego. En el videojuego tú matas a estas criaturas a través del cuchillo. Es la forma más fácil de matarlas. Entonces Ellie se deshace de ellas dos, limpia el camino, los saca de debajo de la camioneta y se va con ellos a continuar huyendo. Pero justo cuando ya están a punto de irse, aparece Caitlyn, les dice alto. Y bueno, parecía que ya se iba a cumplir el destino de Henry. Pero en ese momento la chica, la clicker que iba a atacar a Ellie en el auto, aparece del fondo y le brinca encima a Caitlyn, y en una muerte horrorosa la acaba. Y bueno, digamos que se cumple un poco el tema de el karma, por así decirlo. Bueno, al final ellos terminan huyendo. Joel también se los encuentra y se van como una especie de motel abandonado, y ahí van a pasar la noche. Está Ellie conversando con Sam, revisando los cómics, y comienzan a tener una conversación bien simpática usando la tabla de Sam, la que les conté ahorita, que era la que usaban las personas sordomudas y que se borraba con un plástico. Y bueno, él le pregunta, ¿y a qué le temes? Tú nunca pareces tenerle miedo a nada, le pregunta a ella, y ella le dice, yo estoy asustada todo el tiempo, y realmente lo que más me asusta es terminar sola, como están viendo aquí en esta imagen. Y después le pregunta a él, ¿y a qué le temes tú? Y él le coloca esto, le dice, si te conviertes en un monstruo por dentro, ¿sigues siendo tú? A forma de pregunta. Y bueno, Ellie no entiende muy bien, pero lamentablemente Sam ha sido atacado, ha sido mordido, y le muestra que está infectado. Ellie lo que hace en ese momento es que dice que su sangre tiene poderes curativos, le muestra la herida de ella que está cicatrizada. Ella se hace un corte y, tomando la sangre de ella, se la unta en la herida a Sam, que le hace prometer que hasta el día de mañana va a estar con ella. Y bueno, esto también es un dato súper... Bueno, se dan un abrazo antes de ir a la cama. Al día siguiente vemos que Ellie despierta, ha salido el sol. Y ojo, dato importante, recuerden que Sam no escucha, ¿sí? Y tampoco hablaba, por así decirlo. Aunque por ahí en el capítulo lo vemos reír en algún pedazo, él no emitía ningún tipo de sonido propio del lenguaje humano. Pero cuando se voltea, lo que vemos es un zombie, y ahí sí comienza a tener estos gruñidos, estos gritos horribles que tienen estas criaturas. Y bueno, es bastante tétrico que el primer sonido que le escuchamos a este niño sea el de un zombie y no el de un ser humano. Y bueno, está siendo atacada por él, salen de la habitación, Joel trata de coger el arma, pero en ese momento Henry lo frena, la toma él, hasta le llega a disparar allá al piso a Joel, le dice tranquilo, y termina Henry metiéndole un tiro a su propio hermano Sam. Una escena... Así pasó en el videojuego también, aunque bueno, no ocurrió todo esto que vimos antes, donde hablaban con la tabla y se abrazaban. De hecho, Ellie no llega a saber que él está infectado. Para ella simplemente es una sorpresa al día siguiente cuando él intenta atacarla. Y vemos un plano
bastante tétrico, con la sangre del chico y de espaldas ahí tirado sobre el suelo encima de la tabla. O bueno, ¿qué es esto? No sé, ¿qué es esto? Sí, esto parece la tabla que él usaba para comunicarse o algún tipo de advertencia de Fedra, etc. Bueno, en fin, está ahí tirado sobre eso y le dice Joel, tranquilo, cálmate, entrégame el arma. Y él dice, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Y termina pegándose un tiro también en algo súper tétrico. No les había contado que la noche anterior, cuando estaban en el hotel, había quedado con Joel de que ellos iban a seguir el camino juntos. Iba a ser como una especie de nuevo comienzo para ambos. Y bueno, esto nunca se llegó a dar. Así pasa en el videojuego, solo que aquí tiene un final un poco más poético y dramático. Y ya vamos para allá. En ese momento que se pega el tiro, la expresión de esta actriz Bella Ramsey, realmente me le quito el sombrero. ¡Wow! Muy bien esta chica. La actuación creo que aquí se llevó un 10 de 10 porque lo hizo muy bien. Y bueno, al día siguiente los vemos enterrando los cuerpos a las afueras de ese motel donde estaban. Y bueno, Ellie parece ir ahí por... Bueno, dejó ahí la tabla que tenía el chico, que era de las pertenencias, la dejó justo sobre la tumba de él y le dice, ¿hacia dónde es el oeste? Y Joel le dice, hacia allá. Y Joel mira la tabla y la tabla dice, lo siento. Esto también es de la serie exclusivamente, no salió en el videojuego. Y wow, también me le quito el sombrero nuevamente a los escritores Craig Mazin. Buena adaptación sin violar la esencia del personaje y dándole un fondo mucho más dramático que creo que le sirvió mucho a este capítulo. Y bueno, al final se queda mirando Joel esa tabla ahí como con una mirada reflexiva y bastante tocado por todo lo que le ha tocado vivir, y los vemos a los dos partiendo hacia el horizonte. Y ahí termina este quinto capítulo de The Last of Us, que les digo honestamente, para mí ha sido el mejor hasta ahora. Le pongo un 9. Es excelente capítulo y bueno, esperamos que de aquí en adelante ya siga la serie subiendo hasta llegar al maravilloso invierno, que lo que ocurre ahí sí que te dejará sin alientos, si es que es respetuoso del videojuego o por lo menos conserva la esencia. Yo creo que sí, porque la serie se ha portado muy bien con todo eso. Chicos, eso fue todo. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.